Alcatraz siempre ha sido algo más que muros de hormigón y olas frías e implacables. Es un enigma rodeado de alambre de espino, envuelto en niebla e impregnado de leyenda. Durante décadas, el mundo ha mirado a través de la bahía de San Francisco a ese afloramiento escarpado, perseguido por una sola pregunta. ¿Salieron vivos? Ahora, 2025, ha surgido una nueva pista, tan meticulosamente elaborada, tan sorprendente por su precisión, que está poniendo patas arriba creencias largamente arraigadas. Pero no espere una conclusión limpia. Esta no es una historia de héroes o villanos definidos. Es una historia de sombras y silencio, de ciencia que choca con el mito y de una noche que aún susurra secretos a través del agua. ¿Qué ocurrió realmente más allá de las frías y húmedas paredes de las celdas y cuánto nos hemos acercado hasta ahora a la verdad? La Penitenciaría Federal de Alcatraz, conocida simplemente como La Roca, no era solo la prisión más temida de Estados Unidos. Fue el U.S., una fortaleza de desesperanza, encaramada en una isla azotada por el viento, a solo 2,5 kilómetros de la costa de San Francisco. Alcatraz comenzó siendo un bastión militar en la década de 1850, antes de su transformación en una penitenciaría federal en 1934. Gestionada por la Oficina Federal de Prisiones, se convirtió en la última parada para los reclusos más ingobernables, peligrosos y propensos a fugarse del país. Desde el principio, Alcatraz no se diseñó como un lugar de rehabilitación, sino como un lugar de contención, una institución de máxima seguridad y chance, mínimos privilegios en la que rara vez entraba la esperanza y de la que rara vez salía. Incluso la propia prisión era una obra maestra de la contención, brutal tanto en su estructura como en su filosofía. Fue diseñada para doblegar a los hombres, para garantizar que nadie saliera nunca por la puerta principal, o nadara lejos de su orilla. La celda principal, construida entre 1910 y 1912, contaba con 4 bloques de celdas, un comedor, un hospital, una biblioteca y oficinas administrativas. Las celdas eran pequeñas, desnudas y construidas con barrotes de acero a prueba de herramientas. Los presos eran contados hasta 13 veces al día, y la proporción de guardias por recluso era la más baja del país. Detectores de metales, botes de gas lacrimógeno y guardias armados en galerías elevadas reforzaban la seguridad en todo momento. Había que ganarse el acceso a privilegios como el trabajo, las visitas e incluso hablar durante las comidas, lo que hacía que la vida diaria fuera estricta y psicológicamente agotadora. Con una capacidad para 312 reclusos, Alcatraz rara vez se llenaba. Acogió a algunos de los peores criminales conocidos, Al Capone y Machine Gun Kelly. Los delincuentes supermáximos eran enviados a D-Block, Home to the Hole, unas celdas de aislamiento tristemente célebres por sus condiciones inhumanas. Era una segregación estrictamente racial, sin intención de rehabilitación, solo de control. A lo largo de sus 29 años de funcionamiento, se introdujeron importantes mejoras en el funcionamiento de la prisión, como la introducción de vallas electrificadas, sistemas de cierre actualizados y renovaciones para mejorar la seguridad en las décadas de 1930 y 1940. Alcatraz se cerró el 21 de marzo de 1963, principalmente por el elevado coste de mantenimiento y el estado ruinoso de los edificios debido al debilitamiento provocado por la corrosión del agua salada. Y sin embargo, es este legado el que cautiva la imaginación. Hoy, gestionado por el Servicio de Parques Nacionales como museo, recibe más de 1 millón de visitantes al año. Las zonas rehabilitadas ofrecen una introducción a la que se consideraba la penitenciaría más dura de Estados Unidos, un reducto donde la delgada línea que separaba el castigo de la supervivencia a menudo se difuminaba. Sus muros eran fuertes, pero su leyenda lo era aún más. Hasta que una noche lo cambió todo. El mito de la roca ineludible. Alcatraz no era solo una prisión, era un símbolo. Encaramada en una isla azotada por el viento en la bahía de San Francisco, llegó a representar la última palabra en el encarcelamiento estadounidense. Alcatraz no era solo un lugar para cumplir condena, sino el lugar al que el sistema enviaba a los presos a los que había dado por perdidos. El diseño de la prisión,
Su aislamiento y sus implacables rutinas crearon una leyenda. Que escapar no solo era imposible, sino impensable. Esa creencia no se basaba en el folclore. Estaba reforzada por las estadísticas. En sus 29 años de funcionamiento, nunca se había confirmado que nadie hubiera escapado. En 14 intentos registrados, la mayoría fueron capturados o asesinados, y unos pocos desaparecieron en las aguas, presumiblemente ahogados. Las traicioneras mareas, las gélidas temperaturas y la enorme distancia a la costa hacían de la bahía una barrera infranqueable. Intentar escapar era, para la mayoría, firmar la sentencia de muerte. Esta imagen, totalmente contenida, era esencial para Alcatraz. No se trataba solo de encerrar a la gente, sino de aniquilar cualquier idea de fuga. Los guardias, los funcionarios y el público se creyeron el mito de que era imposible escapar de la roca, y ese mito sirvió al poder de la prisión. Ese poder se vio sometido a tensión en junio de 1962. En algún momento entre las 22:3 y las 23 horas del 11 de junio de 1962, 3 reclusos salieron de sus celdas y desaparecieron. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin. La fuga provocó una introspección. En el momento en que se dijo que Alcatraz había sido superado, aunque solo fuera una vez, se le bajó del pedestal. Las secuelas psicológicas fueron inmediatas. Antes había habido una fortaleza. Ahora solo había misterio. Pero esta vez, a diferencia de otras, el enigma perduró. La falta de una conclusión definitiva sembró la duda, luego la fascinación y, finalmente, una historia más grande que la propia prisión. A día de hoy, la fuga de 1962 no es solo un acontecimiento, sino un punto de apoyo en el mito de Alcatraz. La cuestión de si aquellos hombres vivieron o murieron sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que su desaparición abrió de par en par las puertas de Estados Unidos a un mito que había arrastrado durante décadas. Esa grieta en la roca permitió que la leyenda se filtrara. Frank Morris, el genio detrás del plan. Frank Lee Morris distaba mucho de ser un recluso corriente. Era un criminal experimentado con una mente brillante y un historial de fugas. El tipo de hombre que Alcatraz fue construido específicamente para contener. Huérfano a los 11 años y condenado a los 13, Morris pasó la mayor parte de su juventud entre hogares de acogida e instituciones. Su temprana vida de inestabilidad le endureció, pero también agudizó sus instintos. Con un currículum delictivo que incluía robos a mano armada, posesión de sustancias y múltiples intentos de fuga, Morris fue trasladado a Alcatraz en enero de 1960 tras huir de la penitenciaría estatal de Luisiana. Desde el momento en que llegó, ya estaba pensando en cómo se iría. Una vez en Alcatraz, Morris fue colocado cerca de sus compañeros de prisión, John y Clarence Anglin, así como de Alan West, todos los cuales había conocido previamente durante su estancia en otras prisiones. Con sus celdas una al lado de la otra, los hombres podían susurrarse por la noche, formando en silencio lo que se convertiría en uno de los equipos de evasión más calculados de la historia. Morris asumió naturalmente el papel de líder. Su inteligencia y su experiencia previa en fugas de prisión le convirtieron en el arquitecto del plan que acabaría por sacudir la reputación de Alcatraz hasta sus cimientos. A diferencia de otros que lo habían intentado y habían fracasado, Morris se propuso una ejecución impecable. El grupo pasó meses abriendo agujeros en el hormigón dañado por la sal que había bajo los respiraderos de sus fregaderos. Habían robado cucharas de metal, hojas de sierra desechadas y construido de forma casera el taladro accionado por una aspiradora para hacer agujeros en el deteriorado material de hormigón. Morris fabricó rejillas de cartón piedra, pintadas con cosas que robó de la biblioteca y del taller de mantenimiento, para enmascarar sus actividades. Incluso los sonidos de sus perforaciones se han solucionado. Morris tocó su acordeón durante la hora de música, utilizando su sonido sibilante para tapar el ruido de las actividades de excavación. Aquí no hay improvisación. Definitivamente, hay planificación. Testimonio de que, en efecto, Morris es tácticamente brillante. El acto mismo de liberarse no fue una mera fuga de la prisión, sino más bien un desafío directo al mito de la invulnerabilidad de Alcatraz. Al coser juntos más de 50 impermeables en una balsa de 6 por 14 pies,
y chalecos salvavidas. Utilizando tuberías de vapor caliente para sellar el trozo de goma, Morris y los hermanos Anglin desafiaron incluso a la gravedad. Incluso convirtieron una concertina en una bomba de aire improvisada. Oficialmente se supone que se ahogaron, pero no se recuperó ningún cadáver. Y la carta de 2013 contiene pruebas convincentes de lo contrario, tanto si Morris murió en la bahía como si vivió una vida secreta en la clandestinidad. Su fuga fue innegablemente la más inteligente de los 30 años de historia de Alcatraz, demostrando que incluso la roca podía resquebrajarse. Los hermanos Anglin John y Clarence Anglin eran algo más que dos reclusos cumpliendo condena. Eran hermanos unidos por las penurias, la lealtad y un implacable deseo de ser libres. Nacidos en el seno de una familia de agricultores pobres de la Florida rural, formaban parte de una numerosa prole de 13 hermanos y crecieron aprendiendo a sobrevivir juntos. Ese vínculo de hermandad se convirtió en la base de su infame fuga de Alcatraz. Su vida delictiva, centrada sobre todo en atracos a bancos, les llevó a la penitenciaría de Atlanta, donde sus repetidos intentos de fuga se convirtieron en un problema hasta tal punto que los funcionarios de prisiones acabaron enviándoles a Alcatraz el supuesto final del camino para los alborotadores. Fue en Alcatraz donde los Anglin se reencontraron con Frank Morris, a quien habían conocido en anteriores estancias entre rejas. Los hermanos fueron colocados en celdas contiguas junto a Morris y Allen West, lo que les permitió comunicarse y colaborar de forma encubierta, con Morris como cerebro de la operación. Los hermanos Anglin se convirtieron en manos indispensables para la fuga. Durante meses, ayudaron a cavar agujeros a través del hormigón en descomposición, utilizando cucharas de metal y hojas de sierra. Mientras Morris dirigía la parte de ingeniería del plan, los Anglin trabajaban en la logística y la ocultación, fabricando tapas de ventilación de cartón piedra para disimular los agujeros y reuniendo materiales de sus tareas en la prisión. Eso también les ayudó básicamente a preparar el equipo para la fuga. También habían ayudado a Morris a preparar una gigantesca balsa de 6 por 14 pies a partir de más de 50 impermeables robados reutilizados. Las tuberías de vapor caliente de la prisión sellaban el caucho, mientras que para inflar la balsa se utilizaba una concertina modificada en una bomba de aire. También era importante conocer las actividades diarias de la prisión y los materiales accesibles a través del sistema de fábrica, pero cada movimiento que hacían estaba calculado. El recorrido realizado se protegió cuidadosamente de otra ilusión bien construida, incluidas las icónicas cabezas de maniquí que ayudaron a esculpir con jabón, papel higiénico y pelo real barrido del suelo de la barbería. Los acontecimientos que siguieron a su desaparición figuran entre los misterios más fascinantes de la historia criminal estadounidense. Han aparecido pruebas que apoyan la idea de que los dos hermanos vivieron incluso después de la declaración judicial de su muerte en 1979, además de la carta de 2013 en la que se afirmaba que habían estado escondidos. Se confiscaron supuestas tarjetas de Navidad de los hermanos e incluso una foto de 1975 que parecía mostrarlos en Brasil. Los funcionarios de prisiones entrevistados por la BBC y los familiares recordaron este incidente como espeluznante e inquietantemente silencioso. No se oyó ningún ruido, no se dio la alarma por la noche. Si los Anglin sobrevivieron, no solo lograron una fuga física, sino también psicológica. Salir de una prisión hecha para ser ineludible, e incluso de la propia historia. La brillantez de la fuga de Alcatraz de 1962 no residía solo en la excavación o en la construcción de la balsa, sino también en la ilusión. Uno de los elementos clave que permitieron a Frank Morris y a los hermanos Anglin desaparecer sin ser detectados fue la creación de unas cabezas de maniquí espeluznantemente reales. Estos señuelos eran tan convincentes que engañaban a los guardias que hacían recuentos regulares, esculpidas con una extraña mezcla de jabón, pasta de dientes y papel higiénico. Las cabezas se moldearon cuidadosamente para que parecieran reclusos durmiendo. Los fugitivos las pintaron en tonos carne y hueso, con materiales robados del taller de
mantenimiento de la prisión y las remataron con cabello humano real recogido del suelo de la barbería. Estas cabezas no solo eran ingeniosas, eran críticas. Durante los controles nocturnos, los guardias no sacudían físicamente a los presos para despertarlos, simplemente miraban dentro de las celdas en busca de movimiento. Los maniquíes, colocados sobre las almohadas y parcialmente ocultos bajo las mantas, daban la ilusión perfecta de sueño. Para completar el engaño, los fugitivos colocaron ropa y toallas debajo de las sábanas para imitar las formas de cuerpos dormidos. El efecto fue tan perfecto que los guardias no se dieron cuenta de que algo iba mal hasta que pasaron lista por la mañana del 12 de junio. Para entonces, el trío llevaba horas desaparecido. El engaño iba más allá de las cabezas de maniquí e incluía cavernas que se extendían por las paredes. Los presos utilizaban cartones y tapas de cartón piedra, hechas con páginas de revistas, arrancadas de la biblioteca de la prisión para hacer agujeros que llevaban meses cavando. Todo el tiempo, los presos camuflaban los agujeros. Estas falsificaciones se asemejaban a las rejillas de ventilación de la parte trasera de sus celdas. Estas falsas rejillas se fundían bien con la pared, ocultando tras ellas la vía de escape, que se vislumbraba abierta. Los guardias, al asomarse a las celdas, solo veían lo que parecía una rejilla de ventilación sellada absolutamente normal, donde, en realidad, un túnel hacia la libertad aguardaba detrás. Lo más notable de la ilusión es su resonancia con la tradición más amplia de la guerra psicológica entre rejas, el arte del engaño cultivado por hombres desesperados en lugares desesperados. De hecho, en todo el mundo ha habido engaños que han ayudado a escapar de las cárceles, desde cartas introducidas de contrabando en libros huecos hasta uniformes falsos cosidos con retales de ropa sucia. Sin embargo, pocos se comparan con el ardid de Alcatraz en cuanto a detalle y espectacularidad. El agente del FBI que trabajó en el caso, Michael Dyke, comentó: no se limitaron a escabullirse, ensayaron una actuación, lo que indica que la fuga tuvo tanto de psicológico como de físico. Los fugados montaron una escena que sedujo no solo a los guardias, sino a todo el sistema penitenciario. Esa noche, sus celdas se convirtieron en un escenario y, durante unas horas, los fugados fueron actores que interpretaban el fantasmagórico papel de desaparecidos. Pero el engaño era solo el principio. La verdadera fuga comenzó bajo la superficie. Excavar hacia la libertad. Los cimientos del plan de fuga de Alcatraz estaban literalmente tallados en la infraestructura en ruinas de la prisión. Frank Morris, John y Clarence Anglin y Alan West explotaron una vulnerabilidad crítica: el hormigón dañado por la sal detrás de los conductos de ventilación bajo sus lavabos. A lo largo de varios meses, los hombres fueron picando poco a poco el material debilitado con herramientas tan sencillas como ingeniosas. Robaron cucharas metálicas del comedor y reutilizaron hojas de sierra desechadas. Aún más impresionante era su taladro casero, fabricado con el motor de una aspiradora. Poco a poco, noche tras noche, excavaron túneles de escape que se abrían a un pasillo de mantenimiento sin vigilancia. Lo que hizo posible esta hazaña no fue la fuerza bruta, sino una paciencia extrema y una precisión quirúrgica. Los hombres trabajaron con cuidado para evitar ser detectados, colocando cubiertas de cartón y rejillas de ventilación de cartón piedra sobre los agujeros durante el día. Estas rejillas se pintaron a juego con la pared, utilizando material artístico de la biblioteca de la prisión, lo que les permitió integrarse perfectamente en el entorno. Los fugitivos coordinaban sus excavaciones para que coincidieran con la hora de la música, un periodo diario en el que se podían tocar instrumentos. El acordeón de Morris, ruidoso y sibilante, enmascaraba los sonidos de raspado y perforación, transformando el bloque de celdas en una zona de construcción encubierta. Una vez que los agujeros eran lo suficientemente grandes como para arrastrarse por ellos, los fugados entraban en el pasillo sin vigilancia y subían a un piso superior de la prisión, donde construían un taller oculto. Aquí almacenaban materiales y trabajaban en otros elementos de la fuga: la balsa y los remos. Entrar en esta sección fue más fácil debido a las condiciones de deterioro de la prisión, que se asienta sobre las reliquias de las antiguas fortificaciones militares. Algunos antiguos presos y posteriores investigadores recordarían cómo las capas fundacionales de Alcatraz
se estaban pudriendo y rompiendo, lo que daba a aquellos pocos hombres una ventaja para trabajar sin ser molestados en aquellos túneles de mantenimiento de antiguas dimensiones. Una de las tareas finales más cruciales era acceder al conducto de ventilación situado en la parte superior del bloque. Los hombres escalaron 9 metros, utilizando tuberías de fontanería, y forzaron la tapa de ventilación. Luego, para evitar sospechas, moldearon un perno falso con jabón y sellaron la rejilla. Otro ejemplo más de escatimar detalles. Cuando los fugitivos se pusieron en marcha, habían trazado literalmente un intrincado camino desde sus celdas hasta el tejado. Su estrategia consistía en mucho más que simplemente salir. Aprovecharon los puntos débiles de la prisión, su antigüedad y su diseño, y consiguieron lo que nadie había podido hacer: una vía de escape hermética, casi quirúrgica y sin ser detectados, para salir de la roca, la balsa impermeable y la bahía helada. Una vez completado el túnel de fuga y superados los niveles superiores de la prisión, Frank Morris y los hermanos Anglin aún se enfrentaban al obstáculo más desalentador: las gélidas e implacables aguas de la bahía de San Francisco. Las temperaturas oscilaban entre 50 y 55 grados, y las corrientes eran notoriamente fuertes. Eran estas mismas condiciones las que habían cimentado durante mucho tiempo la reputación de Alcatraz como ineludible. Pero Morris y los Anglin no solo estaban escapando de una celda, sino de una isla fortaleza. Para ello, habían fabricado una balsa casera y chalecos salvavidas con más de 50 impermeables robados, una proeza de ingeniería carcelaria que demostraba hasta dónde llegaba su determinación. La balsa medía aproximadamente 1,8 por 1,8 metros y se construyó en un taller improvisado que los fugados habían montado encima del bloque de celdas. Los impermeables se cosieron con hilo procedente de las zonas de trabajo de la prisión, y las costuras se sellaron fundiendo caucho con tubos de vapor encontrados en el sistema de fontanería de la prisión. Para inflar la balsa, convirtieron una concertina, parecida a un acordeón pequeño, en una bomba de aire improvisada. Incluso los remos eran de fabricación casera, hechos con trozos de madera contrachapada, probablemente recuperada durante sus tareas. Todo lo que necesitaban para desafiar a la bahía estaba escondido a plena vista. Después de meses de meticulosa planificación, el trío estaba finalmente en la orilla noreste de la isla, en la noche del 11 de junio de 1962. Allí, inflaron y lanzaron la balsa a la oscuridad, agradeciendo la oportunidad de viajar hasta la lejana isla del Ángel, a menos de 3 kilómetros de distancia. Aunque la fuga permaneció en silencio hasta la mañana siguiente, poco a poco fue dando pistas sobre su viaje. Un remo fue descubierto por la Guardia Costera el 14 de junio. Ese mismo día se encontró un paquete sellado que contenía los efectos personales de los hermanos Anglin. Una semana después, aparecieron en la orilla del puente Golden Gate trozos de la balsa y un chaleco salvavidas de fabricación casera. Sin embargo, estos materiales no han servido para encontrar el rastro de los hombres. Numerosos funcionarios, como el director de la prisión, seguían convencidos de que los fugados se habían ahogado. «¿Oyes el viento, verdad? ¿Y ves el agua?», preguntó el entonces alcaide Richard Willard en una entrevista a la BBC. ¿Creen que podrían lograrlo? Chambers creía, sin embargo, que la sofisticación de la balsa y la precisión de los fugados llevaban a la conclusión de que podrían haber sobrevivido. Los análisis científicos posteriores indicaron además que, si acaso los fugitivos se lanzaban durante una estrecha ventana de marea, tal fuga podría tener éxito, tanto si se los tragó la bahía como si consiguieron llegar a la libertad. La balsa impermeable sigue siendo el símbolo más innovador de desafío contra la prisión más segura que Estados Unidos había construido jamás. Allen West. El hombre que quedó atrás, Allen West, fue originalmente uno de los 4 presos que ayudaron a planear la gran fuga de Alcatraz, pero finalmente nunca consiguió salir. West, preso en Alcatraz desde 1957, conocía a Frank Morris y a los hermanos Anglin de anteriores estancias en prisión, y el tiempo que pasaron juntos en celdas vecinas les permitió urdir juntos el plan. West participó en todas las etapas,
cincelando el muro debilitado detrás de su lavabo, ayudando a reunir materiales para la balsa y las cabezas de los muñecos, y contribuyendo a la construcción de la ruta de escape. Pero en la noche crítica del 11 de junio de 1962, West no pudo romper a tiempo el último trozo de hormigón. Según su propia confesión, el túnel de West era demasiado estrecho. Había calculado mal el tamaño o no había retirado completamente la última sección de cemento. Mientras se esforzaba por ensanchar la abertura presa del pánico, los demás no pudieron esperar más. Con el tiempo corriendo y el amanecer acercándose, Morris y los hermanos Anglin procedieron sin él. West permaneció en su celda, plenamente consciente de que se le escapaba una oportunidad única en la vida. Su destino no estaba sellado por el miedo, sino por el más pequeño de los obstáculos físicos, los últimos centímetros de hormigón que se desmoronaba y no cedía. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron que se había producido una fuga y, inmediatamente después, West cooperó con las fuerzas del orden. Proporcionó una descripción detallada del plan de fuga, indicando el camino hacia el pasillo de servicios públicos, la ruta sobre la azotea y el punto final previsto, Angel Island. Su testimonio se convirtió en la base de la posterior persecución. Según la BBC, llevó a West a señalar pruebas como un remo y pertenencias de los Anglin. Sin embargo, nunca se encontró a ninguno de los fugados, lo que hizo sospechar que tenían en mente la presencia de West durante su huida y que habían cambiado de ruta para evitar ser capturados si hablaba. Alan West tuvo que cargar con el peso de un plan casi ejecutado. Aunque se libró del riesgo de morir congelado en las traicioneras aguas, perdió la oportunidad de escapar hacia la libertad. Tras el intento de fuga frustrado, West fue procesado cuando Alcatraz cerró sus puertas en 1963 y cumplió su condena. Aunque a menudo eclipsado por los que parecían desvanecerse, su papel fue fundamental en la fuga, al proporcionar el relato más completo desde dentro. En la narrativa mítica de Alcatraz, West se erige como testigo en la tierra de una huida que podría haber tenido éxito, una escalofriante confesión o un ingenioso engaño. En 2013, más de 50 años después de la fuga que asombró al mundo, un nuevo giro reavivó el interés por el misterio de Alcatraz. Una carta, supuestamente escrita por John Anglin, fue enviada al Departamento de Policía de San Francisco. Decía: escapé de Alcatraz en junio de 1962. Sí, todos sobrevivimos esa noche, pero por los pelos. En la carta se afirmaba que Frank Morris había muerto en 2005, Clarence Anglin en 2008, y que el propio John padecía una enfermedad terminal y estaba dispuesto a negociar su entrega a cambio de tratamiento médico. El mensaje desató una nueva ola de especulaciones y llevó a las fuerzas del orden a examinar más de cerca un caso que se había considerado cerrado durante décadas. El FBI inició discretamente una nueva investigación. La carta se sometió a un examen forense. Se realizaron análisis caligráficos, huellas dactilares y pruebas de ADN para determinar si la confesión podía ser legítima. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, los resultados no fueron concluyentes. La caligrafía no coincidía definitivamente con las muestras conocidas de los Anglin o Morris, y no se pudo confirmar la existencia de ADN o huellas dactilares utilizables. Esta ambigüedad dejó el caso suspendido entre la creencia y la duda. La carta era lo bastante creíble como para sugerir que podía ser real, pero carecía de las pruebas contundentes necesarias para demostrar su autenticidad. La población en general permaneció ignorante de la existencia de la carta hasta 2018, cuando la afiliada local de la CBS KPIX dio a conocer la historia. El momento y el contenido de la carta, junto con décadas de supuestos avistamientos y reclamaciones familiares, proporcionaron oxígeno introductorio a un misterio que no morirá. Incluso antes de que la carta saliera a la luz, la familia Anglin afirmaba haber recibido tarjetas de Navidad de los hermanos, y había una fotografía de 1975 muy debatida, en la que supuestamente aparecían John y Clarence en Brasil. El texto de la carta, con su escalofriante referencia a la supervivencia, el viaje a través de los estados y una vida tranquila en la clandestinidad, podría ser quizás la prueba más convincente hasta ahora de que la fuga pudo haber funcionado. La U.S.
el Servicio de Alguaciles de EU, que técnicamente sigue llevando el caso, ha dejado todas las puertas abiertas. Hasta hace poco, en 2022, no sacó a la luz nuevas versiones de cómo podrían ser Morris y los hermanos Anglin en la actualidad, con llamamientos públicos a posibles nuevas pistas. Algunos investigadores y funcionarios siguen convencidos de que los hombres murieron en la bahía, pero otros piensan que hay demasiadas preguntas sin respuesta para que el caso pueda considerarse cerrado. Ya sea una confesión verdadera o un elaborado engaño, la carta de 2013 subraya tomos de la leyenda de Alcatraz, y probablemente nos ha acercado más a la verdad que ninguna otra carta lo haya hecho jamás. Lo más fascinante de la carta de 2013 es cómo se integra en la fascinación cultural por los criminales desaparecidos y los mitos sin resolver. En nuestra época de máxima vigilancia, huellas digitales casi absolutas y, en la mayoría de los casos, escaso interés público. Parece casi mitológico que 3 hombres pudieran haber desaparecido tras cometer un delito, mezclándose en las sombras durante décadas, por así decirlo. Lo anterior evoca leyendas romantizadas de muchos de B. Cooper. ¿Por qué no los criminales de Billy the Kid convertidos en personajes de la cultura popular? Un viejo adagio: cuando el desvalido puede vencer al sistema, la gente adora un buen misterio. Cita Michael Dyke, on XU.S. Marshall, durante una de sus entrevistas en 2016. Esta atracción no solo se debe a la teoría de que estos hombres podrían haber sobrevivido, sino que también habla de la filosofía misma de unas pocas grietas podridas en una institución por lo demás rígida, donde un resbalón de libertad sigue siendo posible. Justo cuando el rastro parecía frío, la ciencia encontró algo que los mitos nunca pudieron. Ciencia contra escepticismo. Durante décadas, la creencia predominante entre las autoridades penitenciarias y los investigadores federales fue que Frank Morris y los hermanos Anglin no sobrevivieron a su intento de fuga de Alcatraz. Las frías y rápidas aguas de la bahía de San Francisco se consideraban una barrera natural impenetrable. El alcaide Richard Willard se hizo eco de este sentimiento durante una entrevista con la BBC en 1964, en la que preguntó: ¿creen que podrían lograrlo? Como muchos en aquella época, creía que aunque los hombres hubieran logrado salir de la isla, el agua se los habría llevado. Fue esta creencia la que respaldó la decisión del FBI de cerrar el caso en 1979, declarando a los fugados legalmente muertos. Pero en las décadas posteriores, esa línea dura ha sido cada vez más desafiada por la ciencia. En 2014, un grupo de investigadores holandeses utilizó modelos informáticos avanzados para reconstruir las condiciones de las mareas de la noche del 11 de junio de 1962. Descubrieron que si los fugitivos lanzaban su balsa entre las 11 de la noche y la medianoche, una ventana que coincide con la hora estimada de partida, podrían haber sido arrastrados por las corrientes hacia la isla del Ángel. Esta simulación contradijo la antigua versión de que las aguas eran insuperables, ofreciendo un escenario de supervivencia factible si los hombres eran precisos en su sincronización. El salto científico reavivó el interés y arrojó nueva luz sobre décadas de rumores y supuestos avistamientos. A raíz de los resultados del estudio holandés, la carta de 2013, en la que se afirmaba que los hombres sobrevivieron y vivieron recluidos, volvió a cobrar fuerza. Junto con las pruebas descubiertas, el remo recuperado y sus efectos personales, así como trozos de la balsa, ahora era plausible que los hombres pudieran haber llegado vivos a la orilla. Ni siquiera la fuga fue físicamente posible. Podría haber funcionado si se hubiera ejecutado con el nivel de detalle que los hombres mostraron en el resto de su plan. A medida que la evidencia y la ciencia se acumulan detrás del caso, sin embargo, a los EES Marshalls han determinado que un convicto como Morris y los Anglins se habrían desvanecido por completo en tranquilas vidas respetuosas de la ley. Sin embargo, el expediente sigue abierto. En fecha tan reciente como 2022, se publicaron fotografías actualizadas de los 3 en función de su edad, lo que implica que las fuerzas del orden no han tirado del todo la toalla a la hora de encontrar a los fugitivos.
La ciencia puede haber encontrado lo verdadero, o incomparablemente real, oculto bajo ese hecho. La fuga de Alcatraz es uno de los misterios sin resolver más fascinantes de Estados Unidos. Una historia en la que los hechos y las posibilidades siguen luchando por el dominio. Además de las cartas de mareas y las reconstrucciones forenses, la vieja curiosidad por la fuga de Alcatraz es algo mucho más profundo en la cultura estadounidense. Una obsesión nacional por burlar al sistema, desde los libros hasta las películas de Hollywood, como Fuga de Alcatraz. 1979. La historia se ha mitificado no como una fuga de la prisión, sino como una historia de ingenio humano sobre el poder institucional. ¿Crees que lograron salir con vida o que la bahía se los llevó para siempre? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Si te ha gustado el misterio, dale a me gusta, suscríbete para ver más videos de crímenes reales e historia, y no olvides pulsar la campana para no perderte el siguiente. Ahora, mira el siguiente video en tu pantalla. No vas a creer lo que se descubrió allí.